Entonces podríamos expresar que el propio deseo humano es una forma ignorante en la que nuestro sentido y nuestra querencia hacia la felicidad se va expresando. Pero sabemos que una vez cumplido el deseo y disfrutado de los placeres del deseo, ese placer que tanto significó durante un tiempo se vuelve neutro. El ser humano busca el placer, buscamos el placer, y el placer es un sustituto de la felicidad, porque el deseo no puede ser abolido si no encontramos un sustituto mejor y mayor. Abolir el deseo sin sustituirlo por nada es dejar el mundo muerto. El tema es complicado. Podríamos ver, tal vez, si nos da tiempo, alguna pincelada de lo que la filosofía a través de la historia ha dicho sobre la felicidad. Hay cosas curiosas, pero lo veremos más tarde. Lo que yo intento en este curso es propiciar que cada persona tenga su propia reflexión. La primera pregunta es: ¿yo quiero ser feliz? La segunda podría ser: ¿cuánto quiero ser feliz? ¿Con qué intensidad quiero ser feliz? ¿Quiero un poquito ser feliz? ¿Mi deseo o mi aspiración a ser feliz es poderosa? Reflexiones, o sea, puntos para la reflexión. ¿Qué debería hacer para ser feliz? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ser feliz? ¿Cómo percibo yo la felicidad? Porque podemos percibir la felicidad, como hemos dicho, la satisfacción de una u otra manera, pero también hay dos grandes bloques. Porque si la felicidad es vivir en armonía con el exterior, y así puede ser concebida, y así ha sido concebida en muchas líneas filosóficas, pues yo trataré de armonizarme con el exterior. Es decir, trataré de establecer relaciones con las personas que favorezcan esa armonía. Trataré de asumir o recibir los sucesos de la vida de tal manera que no rompan esa armonía. Trataré de huir de las cosas que pienso que van a desarmonizar mi relación con la vida y de las personas que van a quebrar la armonía que yo busco en la relación con las personas y proveerme de relaciones, de circunstancias y de sucesos que favorezcan esa armonía. Es decir, si yo vivo y siento que la felicidad en mi vida consiste en una relación armónica o placentera, o por lo menos no sufriente, con el exterior, trataré de influir en ese exterior y de adecuar mi acción con el exterior y mi relación con el exterior para que esa armonía se produzca. Pero si yo en algún momento concibo que mi felicidad depende del desarrollo de mi interior, del descubrimiento de los poderes interiores, para que desde ellos pueda relacionarme con el exterior, la dirección de mi acción será completamente distinta. Y aquí puede haber una de las claves. Vivir de forma ética no solo es vivir conforme a unos criterios, sino vivir conforme a los demás. La ética consiste en renunciar a ciertas propensiones o deseos personales, sacrificándolos por el bien común. En definitiva, es un primer paso en
en el que el ego personal se trasciende y los intereses egoístas del ser humano se trascienden en favor del bien común. Si es eso, mi forma de concebir la felicidad, pues evidentemente me ofreceré a eso. Pero si hay algo más, si hay un descubrimiento diferente, si hay una identidad diferente en mí, si yo ya no me concibo solo en relación con el exterior, sino en relación permanente con mi interior, puede ser que el sentido de la felicidad consista en encontrar la plenitud interior, o si concibo la felicidad desde un punto de vista espiritual, con la unión, como la unión con esa entidad que yo concibo como trascendente, pues buscaré esa unión para sentir que mi felicidad se va convirtiendo en plena en función de mi intensidad de unión y de identificación con esa entidad. Satisfacción y felicidad sería lo mismo, porque al final este hombre que quiere ser muy rico trata de satisfacer su deseo, no sé. Sí. Para mí, el elemento común para definir el sentido de felicidad en general, no en toda la humanidad, en general, en las personas, es su grado de satisfacción. La pregunta es interesante, porque la adquisición de poder, ese camino hacia hacerse con el poder, puede estar lleno de sufrimiento, lleno de traiciones, lleno de quebranto moral, porque para eso tienes que, en muchas ocasiones, tienes que prescindir de valores morales, ir a degüello. Pero efectivamente, a la persona que aspira al poder, ¿qué le ofrece el poder? Una vez pasado todo ese calvario, que es sufrimiento y placer, en la medida en que su grado de poder va creciendo, ¿qué le ofrece? Pues igual le ofrece una gran satisfacción, porque su poder es una satisfacción del ego, su poder le ensalza sobre los demás, impone su persona sobre las demás que están subordinados a su poder. De alguna manera, efectivamente, el poder y el dinero tienen su grado y su punto a veces muy intenso de satisfacción. Pero seguramente alguien que busca ese poder, a veces no del todo conscientemente, está subordinado a una energía que es una energía universal y una energía presente en todo el devenir de la humanidad, que es la energía del poder, la energía del dinero, la energía del sexo, que son las tres grandes energías más poderosas a las que está sometido el ser humano. Evidentemente, el propio deseo del ser humano es un deseo de satisfacción. ¿Y por qué existe ese deseo? ¿No es en realidad tal vez una forma en la que nuestra necesidad de felicidad se expresa? Porque ¿qué queremos con ese deseo? Buscamos que algo se cumpla, conseguir algo que no tenemos. Si lo tuviéramos, no lo desearíamos. Siempre se desea algo que no se tiene. ¿Y qué nos hace intentar que el deseo se cumpla? Si es algo que no tenemos, puede ser que acertada o erróneamente estemos buscando algo que nos complete. Yo quiero una casa en el mar, así, que abra el balcón y vea el mar. Que el mar se adormezca por la noche y me deje dormir y no haga mucho ruido. Podemos desear todo, ¿no?
pero que por las mañanas me levante y huela a mar y sienta el mar, por ejemplo, o en medio de una montaña verde. Deseo eso. ¿Qué intento conseguir con el cumplimiento de ese deseo? Lo que me parece a mí es que voy a ser más feliz cuando el deseo se complete. Voy a experimentar algún tipo de placer que ahora no tengo cuando el deseo se complete. Entonces podríamos expresar que el propio deseo humano es una forma ignorante en la que nuestro sentido y nuestra querencia hacia la felicidad se va expresando. Pero sabemos que una vez cumplido el deseo y disfrutado de los placeres del deseo, ese placer que tanto significó durante un tiempo se vuelve neutro. Ya uno abre el balcón y acaba harto de ver el mar. Y entonces desea tener una casa en la serenidad del bosque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nos aporta el deseo son momentos de placer. El ser humano busca el placer, buscamos el placer. Y el placer es un sustituto de la felicidad, porque no sabemos dónde encontrar esa felicidad realmente, o porque sabiéndolo estamos tan sometidos a los hábitos ordinarios, tan apegados a nuestra forma de vivir, tan apegados a nuestra propia ignorancia, a nuestras propias tendencias, tan apegados al deseo, que no tenemos la fuerza de seguir un camino que intelectualmente hemos visto, pero que todavía no tiene la contundencia suficiente para cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de percibir. Efectivamente, detrás incluso de ambiciones que para conquistar tienen muchos desasosiegos e incluso sufrimiento, puede haber una última meta de búsqueda de satisfacción, la satisfacción que da al ego el poder sobre los demás. Entonces podemos concluir que una vez alcanzado un deseo, lo lógico es que venga otro y otro y vas a ser infeliz siempre porque siempre vas a estar detrás de un deseo. ¿Qué es lo que hay que... ¿Cómo llegar a eso de que te haga sentir pleno y no necesites sustituir una cosa con otra? Mira, en un canódromo, yo solo he visto algún reportaje, nunca he ido a un canódromo, a los galgos les disparan un señuelo que es de hojalata, me parece, y los galgos salen corriendo, no pueden evitarlo, es su instinto. Al ser humano le entra un deseo que él no ha elegido, que no sabe de dónde viene, que puede tener causa en su subconsciente o incluso en el deseo de otro que se le ha entrado o le ha contaminado, y no puede evitar, como el galgo en el canódromo, seguir ese deseo. Esto es una terrible esclavitud. Cuando un deseo pierde su fuerza, buscamos un sustituto. Generalmente, si puede ser más intenso, mejor. Y es una cadena continua de deseo. La cuestión es darse cuenta. Por esto, el deseo es una de las grandes dificultades en todas las líneas espirituales para la autorrealización. Porque el deseo nos ata con una fuerza extraordinariamente intensa a nuestros instintos, a formas de satisfacción que son justo contrarias a lo que la aspiración espiritual busca. A favor del deseo, esto insisto siempre, porque el deseo no puede ser abolido si no encontramos un sustituto mejor y mayor.
Abolir el deseo sin sustituirlo por nada es dejar el mundo muerto. Un mundo sin deseo es la oscuridad tamásica, la inoperancia, deshumanización. Por tanto, el deseo debe ser transformado o trascendido por una fuerza vital y espiritual mayor al deseo, porque si no, si ahora quitáramos el deseo del mundo, ¿qué sucedería? No tendría color, no tendría motivo de existir. El deseo es malo para el propósito mayor del crecimiento espiritual, pero por debajo del deseo está la inexistencia del poder vital. Un mundo que queda inerme o con falta de deseo, de fuerza, de dinamismo, de vitalidad. No buscamos abolir la vida, buscamos trascenderla e instaurarnos en una vida mayor, trascendida, donde los valores dominantes de la vida ordinaria hayan sido sustituidos por valores superiores en la vida espiritual o en la vida yógica o en la vida que cada uno pretenda llevar como motivo de su autorrealización. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, esperamos que en el transcurso de este retiro, naturalmente que nos vamos a repetir en muchas ideas porque llevamos ya 16 años hablando de estos temas y porque hay cosas que son permanentes, es decir, cosas que no se pueden obviar, cosas en las que hay que insistir porque son la clave de toda una existencia. Trataremos de ir desgranando un poquito. Igual a la tarde hacemos un pequeño recorrido por algunas líneas filosóficas que hablan de la felicidad, porque tienen su curiosidad. Ver cómo algunos filósofos griegos pueden estar cerca de lo que ahora nosotros creemos que puede ser o percibimos como felicidad. Y otros filósofos, sobre todo americanos, completamente distantes. Pero sin ser exhaustivo, no os quiero maltratar, sin ser exhaustivos, veremos algunos hitos de algún filósofo que, por ejemplo, Ortega y Gasset creo que dice que la felicidad consiste en hacer aquello para lo que somos, tenemos las facultades naturales, pero entonces es imposible ser feliz. Porque si yo teniendo unas facultades naturales para la pintura, por ejemplo, pinto, no vendo ningún cuadro, pero tengo que comer, igual dedico 8 horas de mi día a ser barrendero. Entonces, esas 8 horas no puedo ser feliz, ¿no? Bueno, iremos viendo un poquito